¿Qué implica negociar? Negociar implica dos partes o más, implica un objetivo común, implica reglas, y estas reglas pues realmente dependen mucho de los participantes. Estas reglas se conocen como ética, y la ética son las limitaciones que nos ponemos para negociar. No es lo mismo negociar entre un margen legal fuerte que negociar en la calle, y por eso es que justamente la negociación se vuelve complicada en la calle, porque no hay reglas, las reglas son de la calle. Entonces son los elementos básicos de una negociación, y al final de cuentas resulta clave para el cambio negociar, porque sin negociación no va a haber ningún cambio. A ver, la antítesis de la negociación es la confrontación. Cuando uno está negociando no es necesario confrontar. Este concepto que nos ha metido las películas de que negociar es algo malo, que negociar es algo negativo, es estar peleando, realmente no es pelear. Una negociación que se convierte en pleito es la peor negociación que hay, porque es una negociación en la que ninguna de las dos partes sabe negociar. Por otro lado, también está la imagen de que negociar es ser ambicioso y es querer estafar al otro, engañarlo, ocultarle información, o es algo que, bueno, me ha pasado a mí, de hecho me pasó el mes pasado, hace 2 meses. Tuve un problema con mi computadora que se arruinó, quería pedir una en línea, pero como estábamos en cuarentena, tomaba más tiempo de lo normal esperarla, y compré una para mientras en internet, me salió un poco mala, a la hora el vendedor se hacía loco, no me contestó, me bloqueó aquí, al final apareció, porque creo que bien vi que me vio en LinkedIn y de la nada me escribió, no sé si le dio miedo o algo, y bueno, el punto es que es complicado negociar en línea porque se rompen estas reglas. Entonces, paso 1 para negociar es poner reglas. Es un acuerdo que hay. Esto es como una relación, decir, no vamos a ser infieles. Esa es una regla de conducta que va a funcionar para negociar bien. Ahora bien, ¿por qué se busca el cambio? La verdad es que lo que yo decía al principio con respecto a la pandemia es algo bien real. El mayor problema es cuando las cosas no cambian, y pasa mucho en el mundo empresarial. Si vamos, por ejemplo, a una oficina del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, son reglas antiguas. Y si uno llega y pregunta que por qué es así, la respuesta no va a ser, es porque la ley explica esto. No. Siempre se ha hecho así se va a seguir haciendo. O sea, esa es la moral que existe cuando no se busca negociar, cuando no se quiere negociar. Siempre se ha hecho así, no va a cambiar. Lastimosamente, la falta de cambio lo que lleva es a la obsolescencia. Se vuelve obsoleto cualquier cosa, sea un negocio, sea una relación, sea incluso una ley. Entonces, el problema de llegar hasta que algo es obsoleto es que generalmente si se espera tanto, va a haber un conflicto. Entonces, lo ideal es ir sabiendo negociar paso a paso para evitar los conflictos. A final de cuentas, es interesante cómo la negociación permite evitar conflictos. Y esto es justamente llegar a acuerdos comunes. Es bastante sentido común, y la verdad es que si algo tiene el sentido común es que no es común, pero la negociación es algo que hacemos desde chiquitos. Es algo que hacíamos en el kinder cuando cambiábamos algo de la lonchera, cambiar un jugo por un sándwich, cambiar una fruta por un chocolate, y al final de cuentas se buscaban beneficios. Yo cambiaba mi fruta por un chocolate porque mi papá no me ponía chocolates, o al revés, yo cambiaba mi chocolate porque me ponían 2 contra una fruta porque no tenía fruta. Es buscar beneficios, y algo real es que buscar beneficios no es algo malo, no es negativo. No sé qué pasó en nuestra sociedad que se buscó meternos la idea que ser ambiciosos y que proteger lo nuestro es algo malo. Realmente eso ha hecho que muchas personas no sean felices con lo que hacen, y en algunas medidas a todos nos pasa. De hecho, antes de que yo decidiera emprender totalmente, y comparto la opinión de Eduardo, porque este emprendimiento es algo que te pica y no te puedes quitar, es algo que te contagia totalmente. Y mi problema era el mismo casi siempre con cualquier empresa, era chocar con las reglas, pero no es un choque de reglas por ser rebelde, es un choque de reglas por la incapacidad, la falta de voluntad de negociar. Son tan rígidas las reglas que nada se puede negociar, nada se puede cambiar. Entonces uno se pone en una postura de, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con mi vida? Estoy desperdiciando mi tiempo. Tengo ideas buenas, no las escuchan. Tengo propuestas buenas, no las implementan. ¿Por qué? Porque dicen que no se va a hacer así, porque siempre se ha hecho de otra manera, porque no puedo justificar la ventaja de lo que estoy diciendo, porque mientras no lo haga no puedo probar que tengo razón. Eso es bien complicado, y es algo que nos pasa, bueno, me dejó de pasar con jefes desde el momento que me independicé, pero me pasa con clientes, que a la hora de decirles una lista de recomendaciones de los pasos que tienen que tomar para mejorar sus empresas,
mi postura como consultor nunca va a ser de hacerlo por ellos. Yo lo que hago es un listado de recomendaciones con diferentes referencias, con diferentes datos que permiten defender lo que estoy diciendo y justificarlo. Las empresas pagan por ese servicio, pero muchas veces reciben el documento, lo agradecen, se sienten contentos, se motivan, y eso termina en un archivo guardado. Un año después se quejan de que no mejoró nada. Y es como, ok, pues revisemos, démosle una auditoría, revisemos qué se hizo. Pues no se implementó nada. Entonces, resulta frustrante cuando es un servicio de ese tipo, porque a la hora de la hora uno no puede meterse a implementar ajeno. Esto es una regla de la parte de negociación de consultoría. Uno propone, uno observa, pero uno no tiene derecho a meter la mano, porque eso ya corresponde a otro servicio. Es una parte también que garantiza la imparcialidad, porque obviamente esto es el concepto de los ortodoncistas. La mentalidad es que todos los ortodoncistas van a recomendar usar brackets, porque venden brackets. Entonces, obviamente es un producto que ellos venden, es una asesoría que ellos van a dar, que va a tener un bias, va a tener una tendencia. Y la idea es que un consultor no tenga esa tendencia. En el caso de los negocios, y eso sí ya pasamos de la parte como empleado a la parte de negocios, la negociación se vuelve bien complicada. ¿Por qué? Y es por los tipos de empresa. Mayoritariamente las empresas aquí en nuestra industria son familiares. Son dos tíos que crearon un negocio, son dos esposos, son dos hermanos, son novios, son amigos, y lastimosamente muchas de estas empresas terminan siempre en conflicto. Se acaba primero la relación, luego el negocio o viceversa. Pero independientemente de lo que pase, siempre terminan en conflicto. Y es por la incapacidad de negociar. Es algo cultural, es educacional, no es algo que sea un error de una persona en específico no poder negociar. Pero a final de cuentas, creo que resulta bien interesante aprender ciertas reglas de negociación, y es lo que vamos a intentar avanzar. Primero es entender que cambiar es un arte. O sea, cambiar no es solamente un accidente, cambiar no es algo mecánico, no es material. Cambiar implica ciertas cosas que para todos es diferente. Dos niños que viven una realidad van cambiando diferente. Quizás hay uno que se vuelve delincuente, quizás hay uno que se vuelve profesional, a pesar de que tuvieron las mismas experiencias. Porque hacer una experiencia es un arte lo que resulta. No es algo definido, no somos robots. Lo que hay en la cabeza de cada quien, en el corazón de cada uno, pues va a moldear esos cambios. Y eso resulta interesante entender que son parte de la evolución, es normal. Pero más allá de si es bueno cambiar o es malo cambiar, es entender que realmente sin ningún cambio no hay ni avance ni retroceso. Y en términos de empresas, sí hay retroceso. Porque una empresa que no cambia, que no crece, desaparece. Eso justamente hablaba ahora en una entrevista que tuve, que es bien curioso. Porque si bien una empresa puede crecer muchísimo, en el momento que una empresa se estanca, y de hecho ahorita es un dato súper real que justamente recibí ayer, quiero ver si lo tengo por acá para no mentir con los datos. Coca-Cola presentó una pérdida de 10% en sus ventas del último año. O sea, que Coca-Cola represente una pérdida de 10% en sus ventas de un año es algo alarmante, que me imagino las oficinas de Coca-Cola ahorita en llamas. Porque un 10% de sus ventas no solo es cantidad de millones, no solo son un poco de acciones que van a estar fluctuando. Es el hecho de qué va a pasar el otro año. Si el otro año baja 5%, baja 10%, baja 20%, ya son 2 años de baja continua. Ya va a ser bien tarde poder reaccionar. Y quizás es muy probable que si esta baja se debe a que no supieron reaccionar a algún cambio en el mercado, fue la decisión de un gerente o de un director o de 2 directores, que en una junta de negocios no supieron ponerse de acuerdo. Y quizás alguien que tuvo la brillantez de entender que lo que iba a pasar, no logró comunicarlo y convencer a los demás que valía la pena seguir por ese lado. Entonces, es curioso en el mundo empresarial porque la incapacidad de negociar se convierte en dinero perdido y en riesgo para las empresas. Y no quiero sonar extremadamente fan del mundo empresarial, pero es para lo que nos estamos enfocando ahorita. El aspecto personal es menos importante en este momento. Pero en las empresas es complicado por la lucha de egos. Y este es un tema bien sensible. De hecho, ayer hablaba de esto, el ego del emprendedor. El ego del emprendedor es el veneno de cualquier emprendedor. Es esta situación que hace brindar un mal servicio al cliente. Es lo que hace que alguien no quiera contestar un mensaje educadamente a un cliente. Es eso que hace que respondan mal. Me pasó ayer con un emprendimiento que es bastante conocido en El Salvador, de productos de champú y esto, que terminé aleccionado por ellos. Yo hice un pedido hace un mes,
Solicito seguimiento del pedido, me responden que la paciencia es una virtud y definitivamente algo que comprueba eso es el exceso de ego como incapacidad para negociar. Y hay que ser puntuales con esto. Uno tiene la costumbre de que si algo te queda mal te van a compensar con algo gratis. Ese es un tipo de compensación, pero muchas veces no hay que llegar hasta ese punto. Se puede llegar con una disculpa, se puede llegar abriendo la comunicación, pero cuando el ego bloquea esa negociación, lastimosamente, hay que ser bien claros, nunca resulta nada bueno. No hay forma que una respuesta llena de ego en una negociación termine bien, porque hay un exceso de yo y hay una falta de nosotros. Entonces, es entender que cualquier negociación conviene más cuando es entre dos que cuando es uno solo con una postura extremadamente dura. Y esto pasa en política también. Es un punto importante que tenemos que hablar, y más allá de si es algo partidario o no, eso me resulta completamente irrelevante a mí, pero la lucha que hay ahorita de poder en el país y en el mundo, porque esto no es solamente El Salvador, igual están muchísimos países, pero no nos conviene que falle un gobierno, ni de El Salvador, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. No nos conviene, nadie gana con eso. Bueno, sí, va a cambiar la situación para los que están ahí en el juego, para los jugadores, para los 10 políticos más importantes de cada partido. Pero para nosotros mortales, empresarios, estudiantes, emprendedores, no nos conviene que les vaya mal, porque esa falta de éxito de ellos nos afecta a nosotros mucho más. Entonces, esa es una incapacidad de negociar, y la vemos en esfera política, en esfera empresarial, y de hecho es bien curioso ver noticias y alcanzar a ver eso, que lo que hay ahorita es una falta de aceptación, que no es alguien el que tiene la razón. Todos estamos parcialmente equivocados. Todos tenemos una parte de razón quizás, pero lo que sí es seguro es que todos estamos equivocados en algo. Entonces, es importante el tema del ego, porque les va a pasar, sin duda, cuando empiecen a trabajar con las empresas que les va a tocar, van a ver el exceso del ego del dueño, que el ego se convierte en miedo, porque el ego es lo que hace decir, no, lo que pasa es que si yo siempre lo he hecho así, me ha ido más o menos bien, cambiar eso que me ha ido bien, que yo pensé, que yo ideé, que yo creé, va a poner en riesgo toda mi idea. Entonces hay que entender que el ego se convierte en miedo y que el miedo lastimosamente bloquea cualquier negociación. Luego de esto es la frase, la máxima de la negociación es: todo es negociable. No hay una cosa que no sea negociable. Claro, uno puede decir aquí, no, pero es que hay cosas que no son negociables. Los crímenes de lesa humanidad, el abuso sexual, un montón de delitos que podemos encontrar. Y por supuesto, lo que se ha hecho con esto es encontrar un balance, un acuerdo internacional de ciertas cosas que son reglas de conducta. Pero a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, un montón de estas leyes internacionales que han surgido fue un proceso de negociación. La ONU no surgió de la nada. La ONU fue un acuerdo y que siguen haciéndolo continuamente. La Unión Europea es una prueba de eso. De hecho, la Unión Europea es el mayor ejemplo de negociación histórico de Europa. Es el periodo más largo de paz que ha habido, y no ha sido gratis, no ha sido porque no quieren guerra. O sea, la verdad es que hay que entender una cosa, y es que los países siempre quieren guerra, porque es la posibilidad que tienen para ser más fuertes. Sin embargo, ha ganado la negociación, ha ganado el entender que juntos funcionamos mejor, que mientras no nos ataquemos vamos mejor. Claro, ¿qué tuvo que pasar para que Europa entendiera eso? La muerte de 11 millones de judíos, la guerra entre todos los países, una guerra mundial que dejó miles, millones de muertos, países destruidos, ciudades destruidas, familias separadas. Igual en El Salvador. ¿Cómo llegamos a la paz después de un proceso de 12 años de guerra? Lo mismo, 100.000 muertos. 100.000 muertos que todavía ahorita está comprobado que hay venas abiertas y sigue existiendo la misma sintomatología que había antes, que lastimosamente estamos repitiendo, pero bueno, eso es otra cosa, eso lo dejamos para otro tema. El punto es que a final de cuentas todo es negociable. Todo es negociable, lo bueno y lo malo. Lo más importante es saber qué vamos a negociar. Porque no porque todo sea negociable es que vamos a negociarlo todo. Entonces, como recomendación, el paso 1 antes de cualquier negociación es poner las reglas claras. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué no se va a negociar? Por ejemplo, si mi precio de mi servicio no es negociable, yo lo puedo decir claramente. Mi precio no es negociable. Podemos negociar el plazo, podemos negociar modalidad de pago, podemos negociar todo, menos el precio. Claro, que eso sea una postura tonta en un negocio, sí, porque lastimosamente no funcionan así los negocios. De hecho, en negocios puedo modificar todo, menos la relación entre el cliente y la empresa. Lo que yo no quiero es perder eso. Entonces,
Lo que no es negociable en una relación empresarial es esa relación. Ok, vamos a negociar precio, vamos a negociar plazo, vamos a negociar producto, vamos a negociar lo que sea. Pero lo que no va a estar en la mesa es que esta relación quede mal. Eso es lo primero. Y luego tenemos el aspecto del arte de la negociación. Y hay bastantes libros que son interesantes de esto. Políticos hay varios. Hay uno ahorita justamente que ya tiene unos 5 años en una tendencia que es el fin del poder o el poder suave, los soft power, que presenta el hecho de cómo ha cambiado en política y en negocios esos pequeños movimientos sociales que han ido generando cambios. Cuando el apartheid se dio el apartheid en Sudáfrica, no fue de una noche a la mañana al día siguiente que ya no había un apartheid. Fue un proceso largo, un proceso que tomó mucho tiempo, que tomó negociación. En Estados Unidos igual, el tema de la comunidad afroamericana. Y hasta que se culminó aparentemente cuando Barack Obama fue electo presidente. Sin embargo, vemos que no fue así, que ahorita hay un retroceso en esto y que la tendencia neonazi está surgiendo. Lo vemos aquí con el tema de la derecha y la izquierda que ya cambió. O sea, tenemos que entender una cosa, y es que así como el cambio es un arte, la negociación es un arte aún más compleja. Y es un arte aún más compleja porque implica psicología, implica intereses. Nunca se va a negociar nada en lo que no haya interés. Siempre que hay una negociación es porque hay un beneficio posible para ambas partes. Yo no voy a negociar nada que no me interese. Esto sería como salir a la calle y ver a mis 2 vecinos peleando por un conflicto entre ellos y que yo me llegue a meter a negociar con ellos. Me van a decir, no tenés pela en este entierro. Y esto es la prueba de que el metido nunca le va bien. O sea, un metido nunca le va bien porque no tiene parte de esa negociación. Entonces, que muchas veces se puede usar una tercera parte para facilitar la negociación, es cierto. Pero sigue habiendo un interés. Por ejemplo, vámonos a un caso real. En el conflicto armado había muchas personas que participaron de la negociación, que no eran ni guerrilla, ni fuerza armada, ni gobierno, que facilitaron ese diálogo. ¿Quiénes eran? Eran empresarios, eran académicos. Bueno, el doctor Galindo fue uno de los principales. ¿Cuál era su interés? Su interés no era realmente que ganara la guerrilla ni que ganara la fuerza armada. Su interés era que hubiera un país donde se pudiera vivir en paz y poder desarrollar la educación. Entonces, al final de cuentas, no es tan superficial el interés, no es cuánto voy a ganar únicamente en dinero, sino que es encontrar qué me interesa de esa negociación. Entonces, reglas claras por un lado, qué no es negociable y cuál es mi interés. Pero aquí entra una cosa complicada que lo convierte en un arte. Y para esto uso un ejemplo del mundo del cine, que es la típica frase del Padrino. Y para los que la han visto, van a entender el contexto, y para los que no la han visto, pues la pueden ver, está en Netflix. El Padrino siempre tiene una frase, que es: le haré una oferta que no podrá rechazar. Claro, que él la usa en un contexto de extorsión. Es, si no hace lo que digo, lo voy a matar, a él y a su familia y como sea. Luego vino la novela de Pablo Escobar y fue el mismo caso. O sea, voy a encontrar a su mamá, a su abuelita, y si está muerta la voy a desenterrar y volver a matar. Sigue ese mismo contexto violento, pero al final de cuentas implica algo, y es la fuerza de negociación. Siempre hay uno de los dos en una negociación que es más fuerte que el otro. Eso hay que tenerlo claro. Pero no porque uno de los dos sea más fuerte que el otro, quiere decir que vaya a ganar la negociación. Porque pues, este es un caso hipotético de empresas. Si yo quiero trabajar con un cliente importante, yo quiero trabajar con una empresa multinacional, yo sé que a ellos les puede interesar el servicio que les puedo brindar. Pero a mí me interesa más trabajar con ellos por la reputación que tienen como empresa. Entonces, no porque yo sepa en qué están fallando y qué pueden mejorar y cómo pueden hacer más dinero, me va a hacer ganar a mí la negociación. Ni porque ellos sean la empresa multinacional que yo quiero de reputación alta, me va a hacer que ellos me contraten. O sea, ese es lo complicado, que no porque hay una pieza fuerte dentro de la presentación, asegura que va a ganar. Es completamente improbable asegurar eso. En el tema de la violencia, pues sí hay que entenderlo, y si vemos El Padrino es un buen ejemplo de negociación fuerte, porque cada vez se tiran la pelota y al final terminan varios muertos. Que la vida real pues termina siendo parecida. La diferencia es que en un mundo empresarial pues no es así, lo que se juega es con dinero. Hay una frase que se usa mucho en negociación y es: la mejor negociación es una en la que las dos partes pierden, o es una en la que ninguno de los dos está contento. Porque si uno de los dos está contento, quiere decir que ganó sobre el otro. Por lo tanto, el que perdió va a saber que perdió. Esa fue una mala negociación.
La mejor negociación es saber que yo perdí un poquito, que el otro también perdió, y este es el ejemplo de la calle que puse al principio, que es precio es 10, yo ofrezco 5, me pide 8, yo le ofrezco 6, me pide 7.5, cerramos en 7. Él perdió 3, yo perdí 2, los dos perdimos, pero los dos ganamos. Entonces, al final de cuentas, resulta bien interesante encontrar un balance perfecto entre cuánto vas a perder, cuánto vas a ganar, cuánto vas a ceder también. Entonces, es un juego de cuánto estoy dispuesto a dar y cuánto estoy dispuesto a perder. Creo que hay una pregunta antes de pasar a la sesión ya completa de preguntas. Por veces hay momentos en que las negociaciones parecen tener un muro inmenso. ¿Qué piensas de la frase "If you can beat them, buy them"? Igual, esa es una frase bien mercantilista y es el hecho de creer que todos tenemos un precio. Y de hecho se ha comprobado, pues muchas personas tienen un precio. Para unos es un precio personal, para otros es un precio familiar, y al final de cuentas sí hay un precio. Ahora bien, aquí entra en debate la ética, porque hay una cosa que se puede vender el servicio, se puede vender la capacidad, pero vender la ética lastimosamente es una mala inversión, porque una vez que se vende la ética, no hay forma que tu ética se recupere. Se perdió, no es recuperable. Entonces, que es un buen ejemplo de cómo negociar en un caso empresarial, sí, pasa. En tecnología lo vemos a cada rato. ¿Por qué Google, Facebook compra todas las empresas que salen? No se van a complicar negociando, no se van a complicar atacándose, no se van a complicar creando la misma aplicación. Les sale mucho más barato sacar un cheque, agarrar toda la información que tienen, toda la experiencia que tienen, ya el código libre, integrarlo a su sistema y ya estuvo. Es mucho más barato en tiempo y en recursos. Por eso es que Facebook compró Instagram, por eso es que Facebook compró WhatsApp, y por eso es que WhatsApp e Instagram se vendieron a Facebook, porque es el mejor negocio. Si entran en guerra, ¿quién es más probable que vaya a ganar? Facebook, que tiene un capital inmenso, o un WhatsApp que estaba surgiendo apenas. Iba a ganar Facebook, porque iba a agarrar todas las características de WhatsApp, las iba a desarrollar en poco tiempo, en un año sacaba la información suficiente para compararse con la base de datos de WhatsApp y ya estuvo, desapareció WhatsApp. Entonces, WhatsApp entendió lo que tenía que ceder, Facebook entendió cuánto tenía que pagar y la compró en $1.000 millones, si no me equivoco. Entonces, tener un precio no está mal en el mundo empresarial. Tener un precio en el mundo empresarial es justamente ser capaz de negociarlo. Por eso que hay tantas fusiones, por eso que hay tantas marcas que se unen, por eso hay muchas marcas que se absorben constantemente. Ahorita, en este momento, en la banca está fusionándose Scotiabank con Banco Cuscatlán. Esto fue después de que Banco Cuscatlán fue comprado por otro fondo, antes de que fuera Citibank, que era un banco gringo. Es normal. Y los negocios entienden de que de cada venta, de cada fusión, obtienen lo que quieren, que es dinero. Está bien. Entonces, poner un precio, sobre todo en negocios, es importante. Si yo ahorita le pregunto a un emprendedor en cuánto vende su negocio, yo no quiero que me diga no lo vendo. Tampoco quiero que me diga que lo vende en $100. Quiero que sea capaz de entender cuánto vale su empresa. Si me dice que no la vende, sé que es un mal emprendimiento. O que no lo quiere como emprendimiento, sino que como hobby. Por ejemplo, yo no vendería Picnic SB porque es mi forma de servir en lo social. Pero sí vendería cualquier empresa que tengo a la par porque es una empresa, está enfocada en lucro, lo que busca es dinero. Entonces, hay que entender el valor que tienen las cosas. Ok, para ir terminando, 2 minutos me quedan. Negociar es el arte de nunca decir lo que se quiere para conseguirlo. Esto es el mismo ejemplo que en una conquista. El que dice que le gusta a la otra persona o el que le dice que si le puede robar un beso es el peor negociador del mundo. Ese es el mejor ejemplo que pueden tomar cuando quieran negociar. Si ustedes dicen lo que están buscando y exactamente lo que quieren, es como que están a punto de besar a alguien y le preguntan si lo pueden besar. No va a funcionar. Se pierde la magia, se pierde la química y sobre todo, incluso aunque la otra persona quisiera, como ya sabe lo que uno quiere, va a bloquearlo. Por eso es un arte, porque no hay un mecanismo, no hay una forma de bloquearlo paso A, paso B, paso C. Es en función de la persona, en función de la psiquis y, como les decía, en función de lo que se quiere obtener. Hay una frase de Peter Drucker, que era un profesor de estrategia empresarial, que decía que lo más importante de una negociación es escuchar lo que no se dice. Y también esa frase está en El Padrino. Esa frase se repite mucho en El Padrino y justamente se regaña al padrino a Sonny cuando él menciona en una negociación lo que él quería y le dice por qué está malo y se molesta.
porque al demostrar lo que él está pensando, lo que está haciendo es quemar su negociación. Entonces, pudiéramos hablar muchísimo más. Implementar negociación en una empresa nunca va a ser fácil, nunca va a ser una fórmula de A más B igual C, varía en función de las personas, pero lo que sí se puede replicar es la manera de entender ese arte, saber usar lo que uno quiere con lo que el otro está dispuesto a ceder y encontrar un balance en la que los dos pierdan suficiente para sentirse mal, pero que ganen suficiente para sentirse felices. Muchas gracias y cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Ernesto. En lo que preparan sus preguntas, me gustaría pues agradecer, para que no se nos vaya el tiempo, sin darte las gracias, Ernesto. Realmente es un tema muy complejo. Lo has planteado de una forma bastante sencilla. Hay un trasfondo más allá de ello, o sea, cada uno de esos temas que tú mencionaste da para una materia completa. Una carrera, creo yo. Sí, una carrera completa. Creo que Harvard tiene muchos cursos por si están interesados. Harvard es una de las que yo tengo como referentes en temas de negociación. Pueden encontrar libros como, creo, La Tercera Alternativa, un libro muy sencillo para empezar, que yo siempre recomiendo en este tema si uno quiere. Nada más su objetivo es evitar conflictos. Empecemos con estos libros así sencillos como La Tercera Alternativa. Y un ejemplo que yo pongo de negociación, que es un crack para mí, esta mujer, que es Cristiana Figueres. Ella fue la que consiguió el mayor acuerdo contra el cambio climático en las Naciones Unidas, logrando que se unieran y apoyaran esta acción contra el cambio climático, países que nadie creía que iba a poder lograr convencer o negociar, y uno de ellos fue Arabia Saudita. Y el kit del asunto fue que encontró ella generar valor donde tú crees que no hay valor. Llegó donde Arabia Saudita y decía, nadie va a querer que estos tipos quieren unirse a esto si ellos están nadando en petróleo y en dinero. Pero cuando llegó y les dijo que necesitan de nuestra parte, es la gente de Arabia Saudita se abrió por la forma en cómo ella se presentó y les dijo, mire, queremos que nos ayuden a encontrar otras formas de generar ingresos, otras áreas de inversión en otras nuevas tecnologías, porque esas no las tenemos. Entonces, facilítenos con innovación, con otras áreas que nosotros no tenemos, y a cambio de eso los logró convencer. Entonces, eso de generar valor da para mucho más. Realmente has tocado los puntos más sensibles, básicos, que creo que vamos a afrontar en alguna clase con los chicos, por si tienen más dudas, y si hay algún correo, pues ahí te lo vamos a hacer llegar con preguntas. Perfecto. Dejo por acá. Tenemos todavía por lo menos 10 minutos, por si alguien tiene una pregunta, por favor hágala, ponga si va a tener alguna pregunta, o directamente active su cámara y diríjale la pregunta a Ernesto. ¿Qué aptitudes consideras que una persona debe tener para poder negociar? La que no tiene que tener exceso de ego. O sea, alguien que tiene un exceso de ego no puede negociar, porque es la incapacidad de entender que estamos equivocados. O sea, desde que crees que estás en lo cierto al 100%, no puedes negociar, y es mentira. Y también hay que entender uno cuando está negociando con alguien así, de decir, no, aquí no vale la pena, no voy a sacar nada. Entonces, lo que no hay que tener es exceso de ego. Muchas gracias, Ernesto. Vamos, Nicole, ahí nos escribe, por favor, si esto responde a sus preguntas. Vamos con Daniel. Yo estaba teniendo una pequeña duda en ese momento, y justo con el comentario que estaban teniendo hace un momento, todavía me generó más la duda. Hoy en día, tristemente, pues en todo lo que va de él, ya tenemos prácticamente el 2020, que es un año entero de experiencia sobre cómo se ha trasladado la negociación de forma personal a forma virtual. Entonces, yo no sé qué tan bien se estará generando o qué tan efectivas serán las negociaciones hoy en día de forma virtual, porque así como lo estaban mencionando, es bien complicado tener eso de saber cuáles son las expresiones faciales, los tonos de voz, porque aún cuesta un poco entenderse así, y cómo es el trato con las personas cuando se trata de negociar las ambas partes,
porque si bien, como estaban diciendo, de que antes se genera un poco de tensión, pero que es controlable en una sala cuando hay 2 personas o más, de forma virtual, ¿cómo podríamos tener la estadística o saber bien cuando una negociación es favorable o es totalmente desfavorable para ambas partes? Porque no sé bien cómo podríamos decir qué tan efectiva es una negociación, pues. ¿Cómo trasladamos esas técnicas que usábamos de forma personal ahora, hoy en día, que es de forma virtual? Tiene bastante que ver el tema de la virtualización de la redacción. Es complicado, pero hace justamente, creo que 2 meses me contactó un empresario que él tiene relaciones con empresas fuera del país. Su dificultad no era solo la distancia, sino que era el hecho de que ya no podía viajar. Él atendía personalmente a las empresas. Y su dificultad era de que ya no es solo la distancia, sino que es el hecho de otro idioma, y aunque lo manejara muy bien, no era fácil negociar en ese otro idioma. La verdad es que creamos un protocolo que a él le funciona, y digo, o sea, nada es generalizable. A él le funcionaba para su tipo de empresa, que era un briefing primero de qué se va a tratar la reunión, qué van a negociar, cuáles son las reglas, cuáles son lo que van a hablar, para que fueran ya la idea común. Porque lastimosamente cuando se intentaban presentar, por ejemplo, mis servicios son estos, productos, se perdía la información y se volvía tedioso estar frente a una pantalla. Entonces, esa parte de investigación de lo que se iba a proponer, la hacían previo, en un PDF o en un video. Y de hecho me contaba que tuvo buena experiencia haciendo videos. Entonces, él hacía un video de presentación que la persona pudiera ver a la hora que quisiera, y posterior a eso ya pasaban a la sesión en vivo. Ya una pregunta y respuesta, y ahí así era la negociación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no pasaban 4 horas detrás de una pantalla, porque es bien tedioso. Y segundo punto ventajoso de esto es que cada uno preparaba sus argumentos antes. Entonces llegaba preparado, no llegaba a improvisar. Entonces, cada quien puede crear un protocolo distinto. En mi caso, por ejemplo, para negociar más fácil virtualmente, siempre pasa a través de una cotización física, pero me gusta siempre ver la parte de una llamada, ver la parte de un video explicando a veces. Y en mi caso, cuando doy clases, me ha funcionado también agarrar mi libreta, grabarme escribiendo y dibujando mis señales. Es lo que haría en una pizarra. Entonces, me agarro el teléfono, me filmo dibujando y escribiendo, voy narrando lo que voy haciendo, y en un video de 2 minutos explico algo que quizás en Zoom o en Meet o lo que sea, me ha tardado 10 minutos más, y que activando la cámara, y que el sonido, y que la lluvia, y que el pan, y que... O sea, evitando esa cantidad de ruido, porque también eso cae mal. A veces puede ser una muy buena intención de negociar, pero el ambiente te pone de mal humor. Entonces, eso es como querer hablar con alguien y que se caiga la llamada cada minuto. O sea, aunque quieras hablar con esa persona, mejor colgás y probás la semana siguiente. Entonces, es evitar que haya ruido en ese proceso de venta. Y al final de cuentas es una negociación, pues. Mi pregunta es basada en qué tan rentable es negociar con familiares o amigos. He oído muchas veces que negociar para abrir un emprendimiento nunca se hace solo, sino que se tiene que hacer de la mano de alguien. Pero he oído también que es mala fama hacerlo con amigos o con familiares. Siempre tiene que haber un contrato por medio. Pero para mí, yo he emprendido muchas veces, he empezado a emprender con familiares y se ha caído. He empezado con amigos y se ha caído. Entonces, ¿qué tan rentable es eso? Y mejor negociar aparte, uno solo. ¿Qué es lo mejor de esas dos partes? El tema de la negociación con familia es complicada siempre, con amigos más. Y la verdad es que, o sea, la mayoría de casos terminan mal, eso sí hay que entenderlo, terminan en conflicto. Conflictos temporales o permanentes, pero sí, hay probabilidades altas que termine mal. Un contrato lastimosamente no garantiza eso. Un contrato sirve para unas empresas para proteger su información, para proteger sus procesos. Pero incluso usar un contrato para garantizar un pago es complicado. Y no siempre te lo garantiza, porque es mentira. Tienes una relación con un cliente que no te quiere pagar, aunque tengas un contrato firmado. Si no te quiere pagar, no te va a querer pagar, va a tener que ir a juzgado, y es mentira, no vas a perder el tiempo en eso. Entonces, más allá de cómo hacer negocio con la familia o con los amigos, depende mucho de la persona. Yo sé que con familiares puedo trabajar, con ciertos familiares puedo trabajar con una cotización y mi precio por adelantado y pagado anticipado, porque yo sé que son conflictivos, entonces me guardo. Con familiares con los que yo sé que no puedo negociar, mejor los refiero con alguien más y lo hablo, o sea, tranquilamente. Mira, la verdad es que esto va a terminar mal, prefiero evitarlo, te recomiendo a estas 2 personas que yo conozco, trabaja con ellos.
Y con familiares con los que se puede trabajar bien, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es mi asociada porque trabaja el tema de recursos humanos, es diferente porque ya sabemos cómo nos relacionamos profesionalmente. Son cuentas claras, amistades largas, y esto sí implica poner un precio fijo, un precio flexible de antemano, que sepas cuánto vas a cobrar, cuánto vas a ganar, y solo con las personas que ya sabes que se puede. Con mi mamá trabajo perfectamente así, y con mi papá, sin embargo, él tiene su finca, me ha pedido muchas veces ayuda con su tema de café, y no me meto, porque sé que no vamos a terminar bien. Entonces, creo que esa es parte de la negociación, ser capaz de hablarlo, ser capaz de recomendar a alguien más, y también saber decir que no, porque no es fácil hacer negocios, porque hay dinero de por medio, hay necesidad de por medio muchas veces, y eso nos hace cambiar también. Entonces, es lo mismo que cuando alguien tiene mucho dinero de la nada, cambia su actitud. Igual es un negocio, la necesidad te puede hacer una persona diferente. Entonces, es de ir conociendo a las personas, sabiendo en qué puedes negociar, en qué cosas no, y saber decir que no también. Depende mucho del cliente. Yo creo que también hay que saber cómo escriben, cuál es el problema, cuál fue el error, porque hay clientes que son difíciles. Por ejemplo, yo me considero un cliente exigente en ciertas cosas, pero con emprendedores no. Yo puedo ser exigente con los 30 minutos con Pizza Hut, pero no soy exigente así con un emprendedor que vende pan dulce casero. Entonces, depende mucho del cliente, también el beneficio que vas a dar. Si realmente no ves ningún beneficio directo de dar algo a cambio, porque ya el cliente está molesto, imposible recuperarlo, la verdad es que lo mejor es una disculpa y se le pone a la orden algo. Tampoco está mal no venderle a alguien. O sea, es una política que se puede manejar, pero hay que manejarla con pincitas. O sea, es bien complejo. Entonces le puede decir a alguien, no te vendo. Pero sí está permitido que a clientes que uno sabe que ya fueron conflictivos en el pasado, se puede poner una política de, fíjese que no tengo inventario, o la entrega le quedaría mal. Puedes decir que no. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es un error de verdad de la empresa? ¿Cómo puede corregirlo? Primero, es que si alguien que está muy molesto, no escribirle de un solo. Tenés que esperar que pase ese proceso de molestia. Segundo, generalmente si el cliente se molestó muchísimo, lo más probable es que se haya molestado mucho y que después le baje. Entonces hay que esperar que llegue ese valle. Cuando ya llegó ese valle, incluso a veces puede darle pena haberse molestado tanto. Cuando ese momento llega, ahí es el momento de la disculpa. Si la disculpa no basta, inmediatamente se ofrece una compensación. Si la compensación va a tener un buen resultado, se le da un seguimiento. Pero al menos yo he tenido muy buena experiencia con clientes difíciles, con los que han tenido mala experiencia por algo, que al entablar esta relación se han convertido en los clientes más fieles, porque conocen bien la falla, conocen bien la respuesta que se les da, y entienden que no es solo un producto o un servicio que se vende por vender y hacer dinero, sino que hay alguien detrás que está interesado en hacer las cosas bien. Ya si es alguien que no le interesa ninguna de esas cosas, darle productos compensatorios por gusto. O sea, es mentira, no lo vas a convencer, y toca entender también que las cosas acaban. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos en aras del tiempo, y a que no hay preguntas adicionales, nuevamente reiterar a Ernesto el agradecimiento por tu tiempo. Es una cápsula muy resumida, estamos claros en eso, del tema, pero que abre muchas puertas, muchos caminos de investigación para aquel estudiante o aquella persona que esté interesada en más. ¿Tú recomendarías alguna lectura, algún link, algún vínculo, algún curso que hayas recibido, algún libro para los que nos quedamos con sed de conocimiento de este tema? Bueno, 2 libros. El Príncipe de Maquiavelo sigue siendo una Biblia de negociación, y El Arte de la Guerra. Buenísimo, El Arte de la Guerra. De hecho, hay una frase que me recordé cuando tú estabas hablando: la mejor guerra es aquella que se gana sin pelear. Ajá, es porque ibas tan preparado al campo de batalla que ganaste. Y no tenés que pelear. Sí, exactamente. El Sun Tzu. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Ernesto, te agradezco muchísimo. Un gusto, ya saben, a la orden. Por tu tiempo, y también estamos a la orden de este lado. Buen día. Saludos a todos. Muchas gracias.